de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga, de la Facultad de Psicología. Los integrantes del grupo son Julia Alexandra Quintero Rueda y Ariana Lucía Hernández Ramírez. El tema a tratar es el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Para esto citamos a 3 especialistas, un médico general, un neurocirujano y un psicólogo enfocado en el ámbito social. Buenas tardes, doctor. Para cuestiones de registro, su nombre y su cargo. Mi nombre es Jorge Gregorio Rueda, soy médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander y actualmente me desempeño como médico general adscrito a Capetrol. Bueno, hoy vamos a hablar del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Para usted, ¿qué es este sistema nervioso? Este sistema nervioso autónomo o vegetativo es parte del sistema nervioso como tal, que se encarga de manejar las cuestiones que nosotros a conciencia no manejamos. Me explico. El funcionamiento del cuerpo tiene algo que es muy particular y es lo que es consciente o dominado por nuestra conciencia que podemos manejar, y algo que es inconsciente o manejado involuntariamente, que permite una homeostasis o un funcionamiento correcto del organismo. Si quieres, te hablo acerca de la división del sistema nervioso y de qué manera nos colabora. Sí, Entonces, hay 2 partes del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Te lo voy a colocar en términos de, digamos, practicidad. Si tú lo haces comparado, por ejemplo, con un computador o con el computador de un vehículo, tú vas manejando el vehículo y tú decides si quieres cruzar a la derecha, si quieres cruzar a la izquierda, si quieres frenar. Y eso lo puedes tú controlar, a qué velocidad, acelerando o no. Pero el vehículo tiene un computador que maneja ciertas funciones que tú no tienes control sobre ellas. Ejemplo, el mínimo del vehículo. Y eso no está al libre albedrío del carro, está controlado por un computador. Igual, la temperatura del vehículo, que se dispare o no se dispare el ventilador para enfriar el carro. Tú no lo estás controlando, pero existe un computador que sí lo está controlando perfectamente. Esa es la función del sistema nervioso autónomo o vegetativo, es controlar aquellas cosas que nosotros a conciencia no lo hacemos. Por ejemplo, el funcionamiento del hígado, la producción de proteínas en el hígado, la filtración del riñón. Eso no está sucediendo a la loca, eso tiene un control perfecto por el organismo y lo hace el sistema nervioso autónomo. Tú filtras, tu riñón filtra, ¿cierto? Y tú no puedes decir, quiero que mi riñón filtre a 80 mililitros minuto, que sería una tasa de filtración glomerular, pero sí lo está haciendo de una forma apropiada gracias a ese sistema. El ritmo del corazón, tú no puedes decir, quiero que mi corazón en este momento esté contrayéndose a una frecuencia de 80 latidos por minuto, pero el sistema nervioso autónomo sí lo está controlando de acuerdo a las necesidades que tú tienes. Esas serían funciones del sistema nervioso autónomo, algunas de las múltiples que tiene. ¿Dónde se encuentra ubicado el sistema nervioso autónomo o vegetativo? El sistema nervioso autónomo está ubicado a nivel central, a nivel cerebral, está, digamos, a través de una serie de tractos, se dirige a través de la médula espinal y a través de ramificaciones en los nervios que van a todo el organismo. ¿Cuáles son sus características? Las características son varias. Una de ellas es tener funciones simpáticas y parasimpáticas como tal. Entonces, simpáticas es todo aquello que prepara al organismo a los cuadros de estrés o de emergencia. Ejemplo, tú estás cruzando una calle tranquilamente, pero de pronto ves que un vehículo se aproxima y te puede golpear, te puede atropellar. En ese instante el sistema nervioso autónomo simpático prepara al organismo para correr o brincar o alejarte del peligro. Entonces aumenta en ese momento la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo a nivel muscular, ocasiona una contracción rápida y súbita de los músculos que tú incluso no lo estás controlando, pero tu sistema nervioso que lo está haciendo para favorecerte o prevenir algún peligro. Contrario sucedería si estamos hablando de una persona que está activando su sistema parasimpático. Entonces es el que nos permite estar en tranquilidad o en reposo. El que nos hace, nos disminuye la frecuencia cardíaca, relaja el organismo, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye el flujo sanguíneo a nivel muscular,
aumenta ese flujo al tracto digestivo, por ejemplo después de una comida, que es un momento de reposo. El equilibrio entre los dos es lo que nos permite tener un adecuado funcionamiento global del organismo. ¿En qué beneficia al cuerpo humano? En todo, en todo. ¿Por qué? Porque si no fuera de esa manera, tú te imaginas el mismo ejemplo, se aproxima el carro y tú no reaccionas, te estarías accidentando. Otro ejemplo sencillo, si tú no tienes un adecuado flujo sanguíneo a nivel digestivo e ingieres el alimento y la sangre no se dirige allí para favorecer la digestión, ¿qué tendrías? Una mala digestión, tendrías problemas de náuseas, vómitos, distensión, que son ejemplos sencillos y simples. Si tú necesitas, por ejemplo, concentrarte, el sistema nervioso relaja mucho la parte de circulación a nivel muscular y aumenta el flujo a nivel cerebral. Todo esto es permitirnos afrontar todas las circunstancias diferentes que en la vida nos tenemos que, digamos, afrontar o presentar. ¿Cuál es su anatomía? En la anatomía del sistema nervioso autónomo tenemos que considerar varias partes. Una parte a nivel del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central está el telencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. En el telencéfalo tenemos las neuronas, digamos, en la parte del córtex o neocórtex, que es la que nos permite pensar, recordar, sentir y en general la parte voluntaria. En el mesencéfalo se encuentran una serie de ganglios, estructuras, llamamos ganglios basales, estructuras como tal, que sí tienen mucho que ver con el sistema nervioso autónomo. ¿El sistema nervioso autónomo en qué se diferencia del sistema nervioso central? En el control que tú puedes tener básicamente como tal. En el sistema nervioso central que yo te decía, en el neocórtex, en la parte de la corteza, todo lo voluntario, que tú hablas, que tú piensas, qué mueves, si decides coger un lapicero, escribir en alguna parte, si quieres levantar un brazo, si me hago entender, como la parte muy voluntaria. Y lo otro sí es lo absolutamente involuntario nuestro, que no está bajo nuestro control consciente, pero que sí está controlado a través de esos ganglios o núcleos basales para mantener una homeostasis correcta del organismo y garantizar nuestra existencia. Si no fuese así, realmente sería muy complicado, no tendríamos chance de vivir. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Para cuestiones de registro, su nombre y su cargo. Me llamo Rafael González Barragán, soy médico especialista en neurocirugía, coordinador de neurocirugía del Hospital Universitario de Santa Andrés. Bueno, hoy vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Mira, la primera cosa que me gustaría aclarar ahí es que hay un debate, una discusión pues que no es tan discusión y es el verdadero nombre que tiene el sistema nervioso vegetativo como tal. Hay dos vocablos, que es el vocablo inglés, que es el autónomo, que significa que el sistema nervioso funciona sin ningún control, y el vocablo alemán, que es el vegetativo, que dice que el sistema nervioso cumple una función, y ese es el vocablo adecuado, sistema nervioso vegetativo, porque el sistema nervioso autónomo está conectado con el sistema límbico, con la corteza cerebral, y es susceptible de modificación voluntaria. Incluso, por ejemplo, los yogas hacen eso, es el trabajo, ellos modifican temperatura, las funciones que el sistema nervioso hace. Entonces, el vocablo correcto es sistema nervioso vegetativo. Bueno, por favor nos indica cuáles son las enfermedades del sistema nervioso vegetativo. Pues como entidades clínicas hay como unas 2 o 3 bien definidas, como es el caso de la causalgia, o lo que se conoce ahora como síndrome doloroso regional complejo, el caso de crisis convulsivas vegetativas como tales, que es una forma especial de convulsiones que no se manifiestan con la actividad muscular que normalmente se hace, sino con manifestaciones autonómicas, y en general el manejo de dolor. Pero eso desde el punto de vista de la medicina convencional. Desde el punto de vista de la medicina holística, ya sabemos que el sistema vegetativo interviene en todas las enfermedades. Toda enfermedad empieza por una disfunción del sistema vegetativo. Una persona que se queda solamente de cansancio ya tiene una disfunción del sistema vegetativo, y por ahí empieza la enfermedad, que está involucrado realmente en todas las enfermedades. Un caso muy especial, por ejemplo, el paciente con cáncer, persona joven con cáncer, que tiene lo que se llama un conflicto biológico, ya sabemos que hay una disfunción del sistema vegetativo, y eso genera que el paciente entre en un estado de estrés continuo que a la larga hace que el cerebro produzca unos tumores
en determinada región dependiendo del tipo de conflicto, y si no se logra hacer la corrección del conflicto, el sistema nervioso no va a ser capaz de equilibrarse y la persona eventualmente puede fallecer por la enfermedad. Eso es como por mencionarte algunas cosas en general, porque esa es como funciona. O sea, para entender su participación hay que entender que el controlador central del sistema nervioso vegetativo es el hipotálamo. Y cuando hay un pensamiento, hay una nox, hay una causa externa que altera el funcionamiento del hipotálamo, se genera un desequilibrio en todo el sistema, tanto en la porción simpática como parasimpática, y ahí nace la enfermedad. Yo creo que básicamente es eso. Y ya desde el punto de vista clínico en dolor, el manejo de las causales o síndrome doloroso regional complejo, cuando hay fracturas, cuando hay heridas penetrantes, se corta un nervio somático. Acordemos que el sistema nervioso va por las fibras también somáticas, las fibras simpáticas y parasimpáticas van en el nervio raquídeo, eso genera una disfunción del nervio y el nervio empieza a generar dolor, y eso genera un proceso de cambios cutáneos, de acuerdo a la inervación del sistema, cambios cutáneos en la piel, en el músculo, en los huesos, y un dolor que eventualmente puede conducir a pérdida completa de una extremidad si no se maneja a tiempo, ¿no? Ese es el caso más franco. El otro caso grande importante es la hiperhidrosis, que se presentan en personas jóvenes, es la sudoración excesiva en palmas y manos independiente de un estímulo. Hay una difusión del sistema nervioso simpático y que muchas veces se puede manejar con medicamentos, pero puede requerir manejo quirúrgico. Y la otra manifestación importante es las taquicardias, también en personas jóvenes que no responden a manejo convencional, también son susceptibles de modificación por cirugía en el sistema nervioso vegetativo. Y la forma especial de convulsiones que te mencionaba, que son las crisis autonómicas, que se manifiestan por dolor en el epigastrio, caída, pérdida de la conciencia, y realmente no se encuentra ninguna alteración en la parte metabólica, y ya es un diagnóstico de descarte del neurólogo llegar a definir que es una crisis epiléptica no convulsiva de tipo autonómico. ¿Cómo se pueden prevenir alteraciones? Pues la mejor medida es la prevención, y pues valga la redundancia, la prevención en estos casos es siempre individualizando el paciente. En el caso, por ejemplo, de choques emocionales que a largo plazo pudieran generar una enfermedad degenerativa grave o por aún un cáncer, la manera de prevenir esos casos es que la persona esté acompañada, y más que esté acompañada es que se sienta acompañada, porque hay personas que viven su suceso emocional, su pérdida en aislamiento, aún así estén rodeados de mucha gente. Son las personas que no se comunican, que no hacen partícipes a los demás de su dolor, que no involucran a los demás. Si uno logra que esa persona rompe ese aislamiento y se sienta acompañado, se sienta soportado, ya sea por su familia, por sus amigos, por sus seres queridos, eso va a minimizar el impacto que tiene y no se va a perpetuar ese ciclo vicioso de prácticamente es una lesión autodestructiva. En los casos, por ejemplo, de simpatalias o de síndrome doloroso regional complejo, el manejo adecuado de la fractura y el acompañamiento psicológico es muy importante para que la persona supere el trauma emocional. El caso de una amputación, el caso de una pérdida de la función de un miembro o una amputación traumática, además de la parte médica, hay que hacer el soporte psicológico para que la parte emocional se recupere, y esa es la mejor manera de prevenirlo, ¿no? En las otras enfermedades, ya con el caso de la sudoración y el caso de las taquicardias, por ejemplo las arritmias cardíacas, es un poquito más complejo porque no tenemos como un factor desencadenante, y es más ya como de intervención farmacológica y de tratamiento quirúrgico en los casos que son refractarios. Hola a todos, hoy nos encontramos con el psicólogo Andrés Moreno. Buenas tardes, doctor. Desde su ámbito psicosocial y el trabajo en la comisaría de familia, ¿cómo trabaja el sistema nervioso autónomo o vegetativo de sus usuarios? Primero que todo, buenas tardes, un gusto tenerlos acá. Es para mí muy agradable la visita de ustedes y con mucho gusto vamos a responderle tus preguntas. ¿Qué te puedo decir al respecto? En la comisaría de familia diariamente recibimos gran cantidad de usuarios y usuarias que vienen por diferentes problemas. La mayoría son violencia intrafamiliar, abuso a menores de edad y maltrato al menor. Esas son prácticamente las tres más
situaciones que se presentan acá y donde el sistema nervioso autónomo tiene mucho que ver en el comportamiento y en las actitudes de nuestros usuarios. Por ejemplo, una mujer que viene por violencia intrafamiliar es muy normal que llegue nerviosa, llegue con un estado de nervios bastante alterado, sus pulsaciones son también aceleradas, en muchos casos llegan casi con taquicardia, lo que nos hace pensar que la situación que está viviendo o que vivió es bastante grave y bastante preocupante. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es acompañarla, es tomarle la catarsis, hablar con ella y tratar de tranquilizarla y ponerla en un estado donde ella pueda narrarnos la situación y poderle nosotros ofrecer las diferentes soluciones que la comisaría de familia y que la ley colombiana les ofrece a esas personas. Es muy común también que las mujeres, una vez ya se tranquilicen, exijan que se haga algo para ellas, un seguimiento por psicología, porque manifiestan estar realmente mal psicológicamente. Entonces nosotros obviamente también se les dan unas citas y donde en esas citas se hace un tratamiento, precisamente más que todo tratamos el sistema nervioso autónomo, que es el que nos ayuda realmente a que la persona vuelva con más tranquilidad, a esa paz interior que hace falta para poder tener una buena salud, como ustedes bien lo saben. En la comisaría de familia, ¿qué alteraciones presentan los usuarios desde el sistema nervioso autónomo o vegetativo? Bueno, presentan varios, ¿no? Como ya te había dicho, el principal es la depresión y alteraciones nerviosas. Las pulsaciones del corazón son bastante aceleradas. Eso nos pone a nosotros siempre como a la atención de urgencias, casi siempre. Entonces es muy normal que la mujer llegue en un mar de lágrimas, llegue que la respiración es bastante agitada, le cuesta respirar incluso. Y pues nos toca primero calmarla, nos toca primero hablar con ella, tranquilizarla para que ella nos pueda contar la historia y nos pueda contar qué necesita de forma oportuna y de forma eficaz. Fíjate que en estos casos a veces también cuando llegan los niños también sufren de algunos problemas del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque ellos en un comienzo están muy nerviosos y lloran muchísimo cuando se les pregunta por la situación que pasó. Entonces con ellos el trabajo es especial, es un trabajo más dedicado, es un trabajo que nos lleva más tiempo, porque obviamente no por la ternura que puede generar un niño, sino porque necesitamos que el niño, quien es testigo principal en la historia, nos cuente realmente qué fue lo que pasó. Las violencias o los maltratos o incluso también los abusos en los niños trae consecuencias muy graves a futuro. ¿Por qué? Porque un niño que fue víctima de violencia y que presenció la violencia, muy seguramente en un futuro va a tener una tendencia a repetir esa historia, solo que el agresor esta vez será él. Muchos pensábamos que cuando se trata de una niña las cosas serían diferentes y resulta que no. Muchas personas dicen, bueno, por lo menos si la niña presenció violencia y vio cómo de pronto el papá golpeaba a la mamá, su reacción a futuro sería hacer lo mismo con el esposo. Uno puede decir, bueno, qué bueno porque no se va a dejar golpear, no se va a dejar de su esposo, y resulta que ni en eso tampoco le atinamos. Una niña que presencia violencia, la reacción que poco a poco va a tomar debido al sistema nervioso autónomo a futuro, es que las reacciones que ella va a tener es repetir la historia de la mamá. Cuando tenga una pareja agresora, la niña va a repetir la historia, entonces va a ser pasiva, va a ser tolerante y va a permitir ser golpeada por su pareja. Busca exactamente lo mismo que vio, solo que desde el punto de vista de la mujer. Entonces es algo bastante preocupante, ¿no? Cabe decir que el sistema nervioso autónomo es el 70% de nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque toma la parte del inconsciente. Recordemos que en un día normal, como hoy, el 70% de las cosas que hagamos son inconscientes, como respirar, por ejemplo, que es algo inconsciente. Y solo el 30% son conscientes. Lo que tú sabes que tienes que hacer, movimientos, cosas que tú ya sabes que tienes predispuestos para hacer. Entonces,
El sistema nervioso autónomo para mí es vital, es por eso es que la salud que le debemos generar a él debe ser muy buena, porque es el 70% de las cosas que vamos a hacer inconscientemente. No solo respirar, obviamente, me refiero a reaccionar. Por eso muchas veces ante situaciones reaccionamos con miedo o reaccionamos agresivamente y muchas veces decimos no sé ni por qué reaccioné así. La razón es esa, es porque en la etapa de la niñez, que es vital en el ser humano, el sistema nervioso autónomo graba absolutamente todo, lo va grabando como si fuera la computadora más poderosa que ha existido. Y poco a poco, a medida que la persona va creciendo, ella va soltando esa información. Por eso es que nosotros muchas veces, cuando llegamos a tener 50 años, nos podemos estar comportando como se comporta el papá de nosotros a la misma edad, o como se comporta la mamá a estas edades. Uno dice que mi mamá es muy cantaletuda, y uno ya pasa el tiempo y se vuelve cantaletudo y uno dice, pero yo ¿por qué soy así? Claro, porque eso fue lo que usted vio durante mucho tiempo y el sistema autónomo, pues el sistema nervioso autónomo lo grabó y lo dejó como instalado en su ser. Por eso uno reacciona como reacciona ante diferentes circunstancias. Entonces, en comisaría de familia nosotros realmente miramos muchísimo las reacciones de las personas, los comportamientos, las actitudes. Nos fijamos desde palabras, movimientos, gestos, todo, porque cualquier cosa, cualquier detalle puede ser de suma importancia para resolver algún problema que hayamos detectado en la persona, bien sea violencia, abuso sexual o maltrato al menor.